Bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Retomamos las armas de la luz, la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, para que nos conduzca a conocer mejor a nuestro Dios, para que sintamos seguridad en Él, para que sintamos gozo, obedecerle y hacer su voluntad. Oremos. Glorioso Dios y Padre nuestro, nuevamente estamos aquí reunidos, tal vez a kilómetros de distancia, alejados en el espacio, pero unidos con el propósito de escuchar tu palabra. Amado Padre, aquí estamos. Queremos vaciar nuestras mentes con nuestros propios conceptos, con nuestras mentes finitas, descargarlas completamente, vaciarlas del yo, para que tu Espíritu Santo pueda tomar nuestras mentes, nuestros cerebros, nuestras voluntades, nuestra inteligencia, y al escudriñar tu palabra podamos comprender cada día más tu santo carácter. En esta hora invocamos tu presencia a través de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu amor y danos sabiduría para comprender el tema que vamos a estudiar en esta oportunidad. No merecemos nada, lo reconocemos, pero tu nombre es misericordia y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta hora es un tema hermoso, es uno de los temas que solamente posee la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ninguna otra iglesia, ninguna otra denominación comprende la simbología a través del santuario. Y en esta ocasión vamos a dar un vistazo general. Podemos pasar meses estudiando sobre el santuario. Así es que no pretendo enseñar todo en esta ocasión, pero sí sembrar las bases de una de las doctrinas fundamentales en el movimiento adventista, el cual Dios levantó y que nos hace entender el plan de la redención. Después de este tema vendrán otros temas explicando cada cosa del santuario. Primero Dios nos dé ese privilegio. Pero por de pronto vamos a estudiar sellados en el santuario celestial. En otra ocasión anterior, usted busque el sellamiento. Creo que se llama el tema sellados a imagen de Dios. Busque ese tema y va a entender mucho mejor lo que vamos a estudiar ahora. Busque ahí Ana Ramírez, tema sellados a imagen de Dios, ¿verdad? El sellamiento es un tema bíblico. ¿Y saben dónde se lleva a cabo el sellamiento? En el santuario celestial. Así es que vamos a partir de un texto bíblico muy pequeño y para algunos muy conocido. Y se encuentra en Éxodo 25:8. Libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Y me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. ¿Quién dio esta orden? Dios. En el Edén, hermanos, recordemos que cuando el hombre se vio que había pecado, que estaba desnudo, lo que hizo fue esconderse de Dios. Y Dios pudo haber dicho, hoy sí les fue mal, que vean qué hacen.
Pero ¿quién era el que se andaba en el huerto buscando? Adán, Adán, Eva, ¿dónde están? Siempre es Dios el que busca estar en amistad con el hombre, aunque no lo merecemos porque nos hemos rebelado contra él. Pero es que eso es lo más maravilloso de Dios. Quien dio la orden no es que dijo Moisés, le voy a sugerir a Dios que haga un santuario. Le voy a sugerir que ahí que esté, ¿verdad? No, este plan es Dios el que toma la iniciativa. Y me harán un santuario para castigarlos, para ver qué mal se portan, para ver cómo me desobedecen. No, miren, y yo habitaré en medio de ellos. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios hizo que hicieran un santuario? Quería estar cerca de nosotros. El único antídoto, hermanos, así como lo oyen, el único antídoto para el pecado es la presencia real de Dios. Y como Él sabe eso, pues dijo, háganme una casita y allí ustedes van a estar un poco de tribus al norte, otros al sur, otros al este, otros, y yo voy a estar en medio de ustedes. Qué Dios más maravilloso, hermanos. Bueno, Apocalipsis 12, 7, si ustedes me acompañan rápidamente, estos textos casi yo siempre los menciono porque realmente es el origen para poder entender todo el plan de redención, hermanos. Apocalipsis 12, 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. El 8. Pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. ¿Quiénes? Los Satanás y los ángeles caídos. Y él dice el 9. Y fue lanzado fuera este gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fueron arrojados a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora dice el 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Y luego dice el 12, por eso alegraos cielos y los que habitáis en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Satanás sabe que el bosquejo del plan de redención. Y como vamos a estudiar en algunos temas un poco más adelante, vamos a entender que el santuario, a través del santuario, está desplegado todo el plan de redención hasta la tercera venida de Jesús, hermanos. Y eso es interesante que lo conozcamos y vamos a ir paso a paso en este estudio. Bueno, hay una batalla, se inicia el pecado. La tierra se convirtió en el gran campo de batalla entre el bien y el mal. Así surge el pecado en el Edén. Según Génesis 3, 16 al 24, hubieron consecuencias terribles del pecado. Y una de las consecuencias más tristes, porque sufrió la naturaleza un cambio, espinas y cardos te producirá la tierra. Antes que el trabajo era algo gratificante, ahora si no trabajas no vas a comer.
se maldijo la tierra. Bueno, pero una de las cosas más tristes fue lo que dice Isaías 59:2. Sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. ¿Qué hizo el pecado? Hizo una tremenda separación entre la raza humana y su Dios. Aquella comunión física, espiritual que tenía, que Adán y Eva podían platicar cara a cara con Dios, se acabó. Y lo que hubo fue un abismo de separación. Esto fue la parte triste, hermanos. En Génesis 3:15, bueno, Satanás dijo, topé a Dios. Si no mata al hombre, él mismo va a aceptar que su ley no se puede cumplir. Para que vea él que la ley dice que el que peca tiene que morir, la paga del pecado es muerte, tiene que matar a Adán y a Eva. Y así él dice que es amor, va a demostrar que no tiene amor. Solo es justicia. Y si lo perdona, va a decir, es que tal vez la ley mía es muy dura. Y entonces, y la ley es eterna. Allí prácticamente encajonó Satanás a Dios, según él. El asunto fue que ahí se hizo una promesa. Génesis 3:15 dice que Dios proveyó la fórmula de redimir al hombre. Su ley no podía cambiar. Su amor tampoco podía cambiar, porque Él es perfectamente justo y perfectamente amor. En el plan no estaba, Satanás no sabía, que se podía, en vez de matar al hombre por lo que él merecía, que alguien sustituyera la muerte, la paga del pecado tendría que ser sobre Adán y Eva. Pero en los anales eternos estaba que era admitido que hubiera un sustituto para pagar la pena que el hombre merecía. Con eso Satanás no contaba. Él pensó que iba a atrapar a Dios. ¿Y qué pasó? Se sacrificó el primer cordero. De ese cordero Dios mismo hizo túnicas de pieles para cubrir la vergüenza del pecado. Porque solo Dios podía proveer exactamente la solución al problema del pecado. Un sustituto. Por eso es que Adán y Eva no fueron muertos en el momento, porque esa muerte que ellos debían pagar, por la que la paga del pecado es muerte, cayó sobre un cordero inocente en aquel momento, de donde salieron las túnicas para cubrir su vergüenza. Miren, el asunto del evangelio, hermanos, el asunto de la redención del hombre es algo maravilloso. Lástima que algunas veces no queremos aceptar esa oferta. Un sustituto. La ley exige la muerte del transgresor. Y surge lo más inmoral que hay en la Biblia. Surge lo más injusto. Que muera el inocente por el culpable. O díganme si eso es justo. El que peca, que la pague. El que cometió un crimen, que pague. Que pague un inocente que no hizo nada es algo poco entendible a la cabeza humana, a la razón humana. Surge lo más inmoral, porque lo moral es lo que todo mundo acepta como correcto. Y lo moral es
que el que comete un crimen, que pague por el crimen. Lo que no es moral es que un inocente venga y cubra la falta y ponga su vida por aquel culpable. ¿Se dan cuenta lo que pasó en el Edén, hermanos? ¿Se da cuenta lo que pasó en el Getsemaní, hermanos? ¿Se da cuenta lo que pasó allá en el Calvario? Fue eso. Primera de Pedro 12, 18, 19 y 20 dice: Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto, designado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor a usted y a mí. Qué cosa más hermosa, hermanos. Qué lindo que nosotros, la paga eterna del pecado, Jesús ya la pagó por nosotros. Dios ya pagó un precio por nosotros. El Espíritu Santo ya pagó un precio por nosotros. Jesús mismo pagó un precio por nosotros. En su gran y perfecto conocimiento, Dios sabía que esta gran noticia era difícil de creer y mucho más difícil de entenderlo. Dios queriendo salvar al pecador. ¿Pueden ustedes entender a ese Dios, hermanos? Es algo que es difícil. Como que a mí alguien me viniera a decir, en serio, ¿verdad? Mire, hermana Cori, aquí le traigo $1,000,000 de dólares. Y yo me hubiera puesto a reír, ¿verdad? Pero supóngase que la persona esté hablando en serio. Pero que alguien a quien yo ni siquiera conozco me diga, aquí están $1,000,000 de dólares. Algo así se quedó el hombre atónito, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo Dios había de enseñarnos esa verdad para que la creyéramos? Estamos hablando ahí a 4,000 años de que Jesús murió. Desde que el hombre pecó hasta el momento de que Jesús muere, pasan 4,000 años, hermanos. Tenía yo que tener muchísima fe para creer lo que Dios dice que va a ocurrir en 4,000 años de aquí, si así fuera, ¿verdad? ¿Cómo podía enseñar Dios estas verdades tan reales, verdaderas, pero que no caben en la cabeza humana? Bueno, ¿cómo enseñamos los maestros? Por la bendición de Dios he sido maestra toda la vida, ¿verdad? Y ahí anda uno buscando esquemas. La vez pasada hice un esquema sobre la plataforma donde debe estar bien cimentada la iglesia de Dios. Y ahí ando haciendo cartelitos y cosas así. Bueno, el maestro de los maestros tenía que enseñarnos de alguna manera un bosquejo que mantuviera en la mente del ser humano por 4,000 años la promesa de la redención a través de Jesús. Los maestros, a veces, cuando estamos enseñando a leer y a escribir, es un privilegio, ¿verdad?, enseñar. Son 27 letras del alfabeto en español. Y con esas 27 letras sueltas, debemos enseñarle al niño a leer. Con las mismas letras se forman palabras. Y con las palabras, en su orden, se forman oraciones. Y con esas oraciones, en su orden, se forman párrafos. Entonces, ¿y cuál fue el material original? 27 letras del alfabeto. Dios tenía que encontrar un alfabeto, no de letras,
un alfabeto, un gráfico para enseñarle a la raza humana que había esperanza de redención, que Él lo había provisto y tenía que mantener fresca en la mente de su pueblo por los siglos de los siglos, hasta que llegara el momento cuando el Cordero verdadero de Dios diera su vida por los pecados del mundo entero. De igual manera, Dios utilizó el santuario para bosquejar el plan de redención. Por eso es que vamos a estar estudiando algunas cosas sobre el santuario. Y poco a poco vamos a ir entendiendo esta situación. Ahora, es increíble, hermanos, que a través del santuario el hombre tenía que mantener fresca en su memoria que había esperanza de ser redimido. ¿Cómo nos salvamos? El tiempo que llevará el proceso y cómo trata Dios con el pecado y cómo trata Dios al pecador. Estas cosas tenían que estar siendo aclaradas constantemente, de siglo en siglo, de milenio en milenio. Y qué linda la historia, hermanos. Adán, en el Edén, Adán peca, Adán transmite la esperanza de salvación a través de un sustituto a su hijo Abel. Abel cree en eso y de acuerdo a eso él adora a Dios llevando un cordero, y Dios se agrada, pero no se agrada de Caín. Conocemos la historia. Abel muere, pero la línea de los patriarcas sigue con Set. Set le enseñó lo mismo a sus hijos de generación en generación, a sus hijos a sus hijos, hasta llegar a Noé. ¿Por qué Noé, cuando salió del arca, ofreció un sacrificio de animales puros, de animales limpios? Es lo mismo, era el mismo conocimiento. Abraham llegó a tal punto que iba a sacrificar a su propio hijo por mandato de Dios, y prácticamente lo hizo porque solo Dios lo detuvo. Tremenda prueba de fe para Abraham. Pero cuando Isaac le preguntó: Padre, aquí está la leña, aquí está el altar, aquí están las piedras, ¿dónde está el cordero? Y Abraham inspiradamente le dijo: Dios proveerá. Nunca, yo recuerdo a mi padre ya fallecido, pasaba penas, a veces no había trabajo, y le iban a ofrecer trabajos en sábado y él decía no. Y le decían sus amigos: sos un tonto, y muchas otras palabras. Mi papá decía: Dios proveerá. Una vez alguien le dijo: pues morite de hambre, le dijo. Y la respuesta de mi papá, que mi hermano y yo recordamos siempre, es: Dios proveerá. Y Dios proveyó siempre. Jacob. Y en toda la economía judía, cuando ya entramos al pueblo de Israel, por la línea de los patriarcas, Dios le da un sistema de ceremonias a Moisés para que el pueblo las pudiera practicar. Pero toda la liturgia, todas esas ceremonias del pueblo de Dios se transmitían de generación en generación a través del santuario. A través del santuario. De ahí nuestro texto, que fue básico: y me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. No pueden ustedes percibir, hermanos, a un Dios con deseo de estar con una raza como yo, con una raza rebelde, pero que no nos desecha. Es su gozo que su presencia esté con nosotros, porque es la única manera en que podemos repeler el pecado.
y él lo sabe. Entonces él toma la iniciativa y decide acercarse a él. Muchos hombres en el Antiguo Testamento entendieron toda su vida a través del santuario. Vamos a ver uno de los adventistas del Antiguo Testamento, Job. Job era un adventista del séptimo día antes de 1844. Job 15, 14 al 16. Dice: ¿qué es el hombre para que sea limpio y se justifique el nacido de mujer? ¿Para qué fue hecho el santuario, hermanos? Miren, es que es algo grande. Yo me emociono cuando hablo o predico sobre el santuario. Porque, ¿qué es el hombre para que tenga derecho a salvarse? Si nacemos en rebeldía abierta contra Dios, ¿por qué Dios se propone, se mete en su mente y su corazón el salvarnos? ¿Qué es el hombre para que sea limpio y justifique el nacido de mujer? ¿Saben qué significa justificación, hermanos? ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer desde siempre por cada uno de los seres humanos? Justificación es lo contrario a culpabilidad, es lo contrario a pecado. ¿Quién de nosotros puede decir que no tiene pecado? Si aún con nuestra mente pecamos. Pero, ¿cuál es el afán de Dios? Declararnos justos. Y eso es lo que buscaba Dios al implantar todas las ceremonias a través del santuario. Que el hombre entendiera que sí se puede alcanzar la justificación, no por nosotros, porque somos malos, sino porque hay un sustituto que paga la pena del pecado y paga mi culpa y me justifica. No sé si van agarrando la idea. Yo espero en Dios que sí. ¿Qué es el hombre para que sea limpio y se justifique el nacido de mujer? Ni en sus ángeles se fía Dios, ni los cielos son limpios ante sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Nosotros, mire, desde que el niñito está pequeñito, hermanos, agarra algo y nadie se lo quita. El egoísmo, ya nacemos egoístas. Nacemos llenos de maldad, hermano. Heredamos todas las cosas malas de nuestras generaciones pasadas. Por eso dice él, cuanto menos el hombre abominable y vil. No hay un ser humano que como ser humano pueda decir, miren hermanos, saben que de todos los que están oyendo este mensaje, en la radio o por YouTube, lo que sea, yo soy la más justa. Yo merezco la salvación. Yo merezco, hermanos. La palabra de Dios dice, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Ninguno de nosotros merece ser justificado. Pero miren lo que descubrió Job. Job 16, 18 al 21. Tierra, no cubras mi sangre y no se oculte mi clamor, porque en el cielo está mi testigo, mi abogado en lo alto. Job entendió que había un abogado que lo podía defender. Mi intercesor, ¿qué es lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial? Está intercediendo. Pero esto Job lo entendió cientos de años antes de 1844, si no miles de años antes de 1844. Mi intercesor es mi amigo. Mire, esta parte a mí no sé, me emociono. Mi intercesor es mi amigo.
mientras vierto lágrimas ante Dios, Él aboga por el hombre ante Dios como un hombre aboga por su amigo. Aquí hay palabras claves en el plan de la redención. Testigo. El testigo fiel y verdadero que ya pasó la experiencia de vivir en un mundo de pecado, le puede decir al Padre: yo sé lo que Job está sintiendo, Padre. Yo sé lo que está sintiendo aquel que está escuchando en este momento. Yo sé porque ya pasé, ya tuve en esos zapatos. Él es mi testigo, mi abogado. Aquí no hay abogadas. Autorizado por la Biblia es abogado en lo alto. No hay abogados en ninguna parte en la tierra aquí para el ser humano. Mi intercesor. ¿Qué está haciendo Jesús desde 1844 en el lugar santísimo? Intercediendo. Mi intercesor es mi amigo. Miren, hermanos. Bueno, ¿quién es el que es enemigo? ¿Es Dios es enemigo del hombre o es el hombre que se hace enemigo de Dios? Job había entendido que no había nadie que pudiera salvarse por sí mismo, pero que él tenía un testigo que había pasado experiencia igual como ser humano, que era su abogado, que estaba en lo alto, en el cielo, que era su intercesor y era su amigo. Mientras vierto lágrimas ante Dios, lo que Dios necesita, lo único que Dios necesita es un arrepentimiento genuino. Él aboga por el hombre ante Dios. Aquí no hay una mamá, aquí no hay una ángela, aquí no hay hermanos, eso es un engaño satánico. Él aboga por el hombre ante Dios como un hombre aboga por su amigo. ¿Cómo nos considera Dios? Amigos. ¿Y qué no haría usted por un amigo? Qué hermoso. ¿Era o no era un adventista del séptimo día Job? Más claro no se puede, hermanos. Veamos a otro, David. Salmo 73, 16 al 17. Mire lo que dice y lo que descubrió David. Cuando traté de entender esto, unos versículos antes, David estaba descompuesto de la mente porque no entendía por qué el malvado prospera, por qué siempre le va bien al malvado, y él, que amaba a Dios, andaba huyendo de Saúl, durmiendo en el sereno de la noche, donde le agarraba la noche, huyendo de un lugar para otro como un fugitivo. Y él amaba a Dios. Y miren cómo lo logró entender eso. Yo creo que todos los que somos cristianos decimos: ¿por qué el vecino que es malo, que hace esto, hace lo otro, le va bien? ¿Y por qué yo tengo tantas pruebas? Aquí está la respuesta. David lo encontró. Cuando traté de entender esto, fue duro trabajo para mí. No lo podía entender y a veces se desesperaba. Hasta que entré en el santuario de Dios. Miren, el santuario no es que apareció en 1844, hermanos. El santuario es una doctrina fundamental para el plan de redención. Y David dice, entendió hasta que entró en el santuario de Dios. Entonces entendí el destino final de los impíos. ¿Cómo se puede entender todo? A través del santuario. Y es lo que vamos a estar haciendo de a poco durante los siguientes estudios. Daniel vio el santuario, vio la sala de juicio. Si ustedes leen, porque ahorita en el cielo ya comenzó desde 1844 y es algo que tenemos que estudiar poco a poco.
paso a paso en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Daniel 7. Capítulo 7 de los versículos 9 en adelante. Voy a leer rápidamente. Esto se trata de que Dios nos declare justos, pero para eso tiene que llevarse a cabo un juicio. Hay testigos, hay abogados, hay acusador, ya lo leímos en Apocalipsis. Aquí, ¿qué es lo que? Miren, a Daniel se le presentó. Mientras yo miraba, 7, 9 en adelante. Mientras yo miraba, fueron puestos truenos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Este es el trono de Dios. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían. No me pregunten de qué tamaño es el santuario del cielo. Millares de millones asistían ante él. Qué grande será este santuario, hermanos. El tribunal, mire, juicio, el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Aquí está el detalle. Y luego Daniel lo entendió. Daniel era un adventista del séptimo día. En Hebreos 8 del 1 al 2, Hebreos 8 del 1 al 2 dice: lo principal que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. O sea, aquí hubo un santuario, pero era una copia del verdadero santuario que estaba en el cielo, como una miniatura, como cuando hacen los planos de la casa, de una casa, todo a escala, en miniatura, para que nosotros pudiéramos entender lo maravilloso de ese plan, porque tiene que ver con el santuario que está en el cielo. Hebreos 8:5 dice: estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Es una copia en miniatura, porque en el santuario terrenal solo cabía el sacerdote y el sumo sacerdote, pero allá son miles de millones que están en ese santuario. Dice: por eso Dios dijo a Moisés, cuando iba a levantar el santuario: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dios, el gran arquitecto de la redención del universo, le bosquejó a Moisés. Moisés vio ese santuario en visión y le dijo: lo vas a hacer de tales medidas, de tanto por tanto. Hermanos, el plan de la redención, todo es diseñado por Dios. Ese santuario tenía que representar las diferentes fases del proceso de la redención en la historia, en la profecía de la raza humana. Le dio las medidas, cada mueble, cada cortina, todo estaba delineado por Dios. Estaba diseñado por Dios. El plan de redención no tiene ningún hilo de intervención humana. El santuario, todas sus medidas, no es que Moisés decía: no, Dios me dijo que levantar esta mesa de tanto por tanto, pero yo pienso que puede ser mejor así. Jamás. Moisés tenía que apegarse a todititos los detalles, disculpen, hasta los calzoncillos de los sacerdotes que servían en el templo. Dios decía de qué color eran, de qué tela eran. Dios los diseñó, porque Dios es así.
Él nos regala la redención, hermanos, pero Él dice cómo nos va a redimir. Yo no puedo decir, sí, pero yo puedo guardar 9 mandamientos y Dios así tiene que aceptar porque lo que todos amamos a Dios. No, 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 no. Dios diseñó un plan perfecto y Él dice, no yo le voy a decir, así quiero ser salva. ¿Y quién soy yo para merecer siquiera ser salva? Es Él el que pone las bases de nuestra salvación. Leyendo estos textos entonces, vemos que había una forma en que Dios nos iba a mantener fresca en la memoria el plan de redención. Apocalipsis 15:5. Saben que todos los movimientos en Apocalipsis están en base al santuario. Le puedo dar muchos textos, pero solo voy a dar uno por el tiempo. Apocalipsis 15:5 dice: después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto. O sea, Dios quería que enseñarnos a través de todo lo que era el santuario, el plan de redención que estaba siendo llevado a cabo directa y realmente en el cielo. Dios es maravilloso, hermanos. La doctrina del santuario corre como un hilo de oro a través de toda la Biblia, a través de las diferentes dispensaciones, a través de los siglos. El santuario explica el misterio de iniquidad, cómo Dios trata el pecado, y el misterio de la piedad, cómo Dios trata al pecador arrepentido y al no arrepentido también. ¿Cómo lo entendemos? A través de lo que pasaba en el santuario, que es que poco a poco vamos a ir entendiéndolo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios ideó el santuario para poder entender? El conjunto de símbolos del santuario, al ser analizados desde la perspectiva del Nuevo Testamento, apunta a que la salvación puede ser hecha únicamente a través de Jesús. Saben que cada hilo del santuario, de cada cortina, cada símbolo, que la mesa, que el altar del incienso, que los candeleros, que toditito apunta a diferentes aspectos del ministerio de Cristo Jesús en relación a la redención del hombre. Los rasgos peculiares del santuario constituyen un medio eficaz para comprender el problema escatológico. En nuestro estudio vamos a ver qué profecías se cumplieron en el atrio del templo. Bueno, vamos a ver primero las partes del santuario. Voy a ver cómo me las ingenio para presentárselas aquí, porque no tengo ese material para que ustedes lo puedan ver atrás. No lo tengo, pero lo tengo en pequeño y vamos a ver si lo podemos ver para explicar. Cada parte del santuario tiene que ver con profecías en el plan de la redención. Y así podemos ver qué profecías se cumplieron en el atrio del santuario, qué profecías se cumplieron en el lugar santo del santuario y qué profecías se van a cumplir en el lugar santísimo del santuario donde está Jesús desde 1844. La doctrina del santuario está en el centro mismo del complejo de doctrinas fundamentales para el pueblo de Dios, para el pueblo remanente. Es una de las doctrinas, hermanos, que ninguna otra iglesia puede explicar y puede ubicar en la profecía. Qué privilegio tan grande que Dios nos haya heredado semejante doctrina. ¿Sabe qué es lo triste? Ya vamos a ver más adelante, que casi no se predican estas cosas hoy en día. Esto da tristeza porque es algo maravilloso.
y es un plan satánico. Su significado no solo es histórico, sino que es profético. En todo lo que es el santuario se fueron explicando y se fueron cumpliendo profecías tras profecías. Y las vamos a estudiar poco a poco. El pueblo de Dios será sellado en el santuario. Un día Jesús va a salir y va a decir: se acabó la salvación del hombre. No contenderá mi espíritu para siempre con la raza humana. Ya tomaron su decisión. Cuando Él pronuncie eso, dejará de interceder por nosotros. Y el que es limpio, seguirá siendo limpio. El que es santo, seguirá santificándose. Y el que es injusto, el que es impuro, seguirá revolcándose en la impureza. Ya nada se va a poder hacer. Y por eso es que es importante que estudiemos esta doctrina, porque el tiempo se está acabando, como lo vamos a leer en un ratito. Importancia. El espíritu de profecía dice en El conflicto de los siglos, página 542, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. ¿Por qué? Porque allí se está llevando a cabo la purificación del pueblo de Dios. De ahí va a salir aquella frase: justificado. Y es eso lo que Satanás no quiere que ocurra en cada uno de nosotros. Por eso no se predica de estas cosas. En la página 543 del conflicto de los siglos dice: el santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. No, para que un intercesor, mire hermano, si usted siente que en su conciencia debe trabajar en sábado, trabaje hermano, no se preocupe. Mire hermano, si usted, ahí para qué yo quiero un intercesor si yo misma me justifico mi maldad y mi pecado. Y eso es lo que Satanás quiere que ocurra. Dice: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz del Calvario. El sacrificio de Jesús tuvo su función, pero sin la intercesión de Jesús ante el Padre por la raza humana, el sacrificio no tiene valor. De esa manera es que Jesús tenía que hacer esta parte en el santuario celestial. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es fundamental para nuestra fe. ¿Y qué ha hecho la iglesia con lo del santuario? Ya no se escuchan temas sobre el santuario, hermano. Aquí el justo vivirá por la fe. Es usted, soy yo, que tenemos que tomarnos el trabajo de estudiar estas cosas. Mensajes Selectos, tomo 1, página 77. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Él se goza en decir: justificado. Voy, me arrepiento. Jesús pone sus manos ante el Padre: perdónala. Yo sé lo que se siente y está arrepentida, ya confesó. Y el Padre, cuando me ve a mí, realmente Jesús se pone frente a mí y ve a su único hijo sin pecado. Ese es mi representante, ese es mi amigo. Satanás contra la verdad del santuario. Miren esto, escuchen esta cita. Miren cómo Satanás trata de quitar los fundamentos del plan de redención original bíblico. Primeros Escritos, página 63. Son muchas las verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita.
he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para expaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño. ¿Por qué es que el rebaño de Dios anda por aquí, anda por allá? Porque no se está predicando lo que se tiene que predicar. Si se predicara en todas las iglesias, en toditas las iglesias, en el sábado, en los días que por Zoom, como sea, que se predicaran estas tremendas verdades, no saben cómo estaría el pueblo de Dios, unidos. Dice temas que no tienden a unir al rebaño ni a santificar el alma. No, mundanalizados, pobrecitos los hermanos, cada quien tiene su lucha. Hermanito no puede dejar de pintarse, no puede dejar de ponerse, untarse, no puede el otro dejar. Hermanos, tenemos temor de llamar a santidad al pueblo de Dios. Y miren, cuando no se predica lo que se tiene que predicar, miren por qué no se predica. Satanás dice, en esto Satanás aprovechará toda ventaja posible. ¿Qué va a aprovechar? No se predica del santuario, no se predica de la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, y Satanás gana terreno. Aquí le voy a meter teologías ecuménicas para que se despreocupen de eso. Pase el tiempo de la gracia y queden perdidos junto conmigo. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario, oiga esto, en relación con los 2300 días, que lo vamos a estudiar un día de estos, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado, cuál es nuestra posición actual y establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre de un glorioso futuro. Estamos atemorizados. Está ocurriendo la pandemia, viene el reseteo, viene el nuevo orden mundial. ¿Qué hacemos? Hermanos, falta ver este glorioso futuro. ¿Pero por qué no lo entendemos? Porque no vamos a estas verdades. ¿Por qué casi no se predica sobre el santuario? Conflicto de los siglos, página 488. Al comienzo del movimiento adventista, al descubrir la relación entre santuario, juicio, ley, sábado, muchos se rebelaron contra esta verdad. Dijeron muy duro, no, lo que guarda la mayoría es lo mejor. Se rebelaron contra la ley, contra el sábado, contra el santuario, contra los 2300 días. ¿Quién estaba detrás? Satanás se esfuerza constantemente por crear suposiciones y degrada las maravillosas representaciones del ministerio de Cristo en el santuario celestial. De ese modo, extirpa la fe en el mismo mensaje que ha hecho de nosotros un pueblo diferente. Hermanos, Dios levantó un movimiento para predicar estas verdades. Estas verdades que estuvieron tiradas en el polvo por el cuerno pequeño por más de 1260 años. Y ahora que está por cerrarse la intercesión de Jesús en el santuario celestial, donde estamos siendo sellados, ¿qué hace Satanás? No, mejor prediquen de esto, prediquen del otro, cualquier cosa, pero no prediquen esas verdades. Y Satanás ha ganado grandísimo terreno en esta área. El enemigo introducirá, oiga bien, el enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario,
Este es uno de los puntos que inducirá a algunos a apartarse de la fe. Saben que yo tiemblo porque hoy en día, hermanos, campaña de 5 días, éxito, que las parábolas del sembrador, que esto, todo eso es verdad y puede darse en el contexto del tiempo del fin. Eso dice la sierva de Dios. Todo discurso religioso tiene que darse en el marco de las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. Se bautizan las personas, hermanos, y mucha gente no sabe ni qué es el santuario, qué significa, no se predica de estas cosas. Y el otro llega a ser un adventista sin conocer lo que son nuestras bases doctrinales. Pero como hay que mojar a la gente, hay que bautizarla como de lugar y grandes cosas, después el individuo es un evangélico más, pero no entiende las doctrinas adventistas. Hay que ser honestos con eso. ¿Por qué Dios ordenó construir un santuario? Bueno, había un problema. Lo que Dios más ama, ¿sabe lo que Dios más ama? Yo no sé si Dios ama más a Jesús que a nosotros, porque Él dio a su Hijo por nosotros. Lo que Dios más ama está embadurnado, está untado completamente con lo único que Él odia en el universo, el pecado. Y la única forma de eliminar el pecado es la presencia de Dios. Por eso es que Él dice, construyanme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. El santuario del desierto fue el recinto sagrado donde Dios moraba en medio de su pueblo. Pero obviamente eso era un símbolo de una verdad superior. Antes que en templos materiales hechos por el hombre, Dios quiere morar en el templo del alma humana. Eso dice Primera de Corintios, lo vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Antes que morar en un lugar. Hermanos, es lindo ir a la iglesia, ahora hay algunos por la situación no podemos salir, pero es bonito. Pero Dios no tanto está interesado en el templo materialmente. Escuchen esto. Primera de Corintios capítulo 6, 19 y 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Realmente, ¿dónde es que Dios quiere morar? En nosotros, en nuestro cuerpo. Por eso es que no podemos meterle cosas inmundas, café puro, cafeína, licor, porque eso destruye el templo que somos nosotros. Entonces, es una verdad tremenda esta. Eso, la razón fundamental es, la palabra clave aquí es habitar. Habitar. ¿Qué significa habitar? Morar. Tabernacular. Por eso que decía el tabernáculo. Vecino, ser vecino de nosotros quiere Dios. Manifestábase allí la famosa Shekinah. La presencia gloriosa de Dios se hacía real en el lugar santísimo. Lo vamos a estudiar poco a poco con figuras más adelante. Entre nosotros, Dios plantó su tienda entre nosotros. Santuario, tabernacular, ser vecino nuestro, morar con nosotros. ¿Acaso no es ese el nombre de Jesús? Y llamará su nombre Emmanuel, que significa
Dios con nosotros. Llegó el momento en que Jesús tabernaculó con nosotros. Fue nuestro vecino en nuestro campo. Allí estuvo buscándonos. El Verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros. Plantó su tienda entre nosotros. Hermanos, el objetivo del santuario fue: quiere estar con nosotros. La gran pregunta es: ¿por qué nosotros no queremos habitar con Él? ¿Qué significa santuario? Dice, santuario aparece 114 veces en la Biblia. Santuario, santo. Poner aparte para uso sagrado. Lugar sagrado. Morada del santo. Morada del santo. O sea que mi cuerpo puede llegar a ser morada del santo. Mi hogar puede llegar a ser morada del santo. Dios quiere estar con nosotros, en nosotros. Habitar para morar con el hombre. Dios necesitaba al principio tiempo. Y por eso Dios apartó un día especial. El sábado fue bendecido por Dios y santificado por Dios. Apartado, ¿para qué? Para que tanto tuviéramos espacio como tiempo para poder estar habitando, yo con Él y Él conmigo. Santificar el espacio, eso se llama santuario. Un lugar donde morar siempre con el hombre, para que el hombre, ¿por qué el hombre no le gusta estar con su Dios? Miren, esto es algo que verdaderamente compunge. Uno no haya la razón por qué tanto hermano adventista, infiel, está viendo lo que está pasando, está feliz, no hay confesión, no hay arrepentimiento. Dice las grandes verdades del santuario, sus muebles, sus símbolos, su significado, su tiempo profético, nos lleva a una sola cosa. Dios quiere decirnos: quiero estar contigo. Por eso es que en el mensaje a la iglesia de la Odisea, que se encuentra en Apocalipsis 3, 14 en adelante, dice que Él está tocando. Si alguno abre la puerta, entraré a Él. Eso se llama tabernacular. Y cenaré con Él y Él conmigo. Eso se llama intimar. ¿Qué es? ¿Quién es el que está tocando? ¿Soy yo? Ay, Señor Jesús, ábreme, ¿verdad? Ábreme. No, hermanos, es Jesús que está tocando a nuestras puertas del corazón. Por esto fue hecho el plan de la redención. Cuando vayamos estudiando cosas sobre el santuario, vamos a ir descubriendo cosas maravillosas. Hubieron 3 templos, básicamente. El santuario del desierto. Allí, en el santuario del desierto, era algo movible, ¿verdad? Errante, desarmable. Y ahí se llevaba a cabo todas las ceremonias que tenían que ver con el plan de redención. Pero después surge el santuario que hizo Salomón. Y luego fue tumbado y fue reconstruido en los días de Herodes. Y ese de Herodes fue el que recibió a Jesús. Ese templo fue hecho para que morara ahí la Shekinah, aquella presencia que nadie sin estar preparado podía ver y seguir viviendo. Era fulminado. Y esa presencia, con un velo de carne, como nosotros, entró, estuvo allí, y ese templo recibió a la majestad del cielo. Mire, los planes de Dios son maravillosos y perfectos. De ahí está el otro templo, el templo humano.
¿No sabéis, dice Primera de Corintios 3, 16 y 17, no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita entre vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, si le mete carne, si le mete de todo a este cuerpo, que sodas, que todo lo que es dañino, mire, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. ¿Hasta dónde quiere llegar a explicar la doctrina del santuario, hermanos? Hasta que seamos uno con Dios. Entendámoslo. Esa es la verdadera salvación. Que Dios habite en mí y que yo habite en Él. Así, en 2 de Corintios 6, 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El propósito de Dios, hermanos, el fin del santuario es que entendamos que la única oportunidad es que yo esté en Dios y Él esté en mí. De ahí, si hay una comunión correcta con Dios, hasta la vida podemos dar por Dios, así como Él a través de Jesús dio a su Hijo y Jesús se dio a sí mismo. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer que Dios quiere estar con nosotros? El santuario terrenal era sombra, era el ABC de una realidad mayor. ¿Cuáles son esas realidades mayores? Dios dio todo por mí, aunque yo no lo merezco. Punto número 1. Punto número 2. Él quiere estar conmigo. Punto número 3. Jesús es el verdadero tabernáculo. Yo soy el tabernáculo de Él. Jesús es la tienda de refugio. Su sola presencia quita el pecado. Por eso es que Jesús dijo, ¿cuál es el nuevo pacto? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está pegado a la vid, ese lleva muchos frutos. Porque alejado de mí, lo que queda es una religión vacía, llena de ritos, llena de ceremonias, y creyendo que haciendo todo eso somos salvos, y estamos desposeídos de Jesús. Jesús es la tienda de refugio. ¿Por qué entonces estamos perdidos? Comenzamos con las conclusiones. Lamentaciones 3:40. El libro de Lamentación 3:40 dice, examinad vuestros caminos, revisémoslos y volvamos al Señor. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Que nos ayude a ver dentro de nosotros el apego que tenemos con tal o cual pecado. Y dice, y volvámonos al Señor. No nos quedemos ahí, hermanos. Hay perdón en Jesús. Todavía hay perdón. ¿Cuántos? Job 13:23 dice, ¿cuántos males y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué no le pedimos eso ahorita mismo a nuestro Dios? Hazme entender cuáles son mis pecados, mi transgresión, Señor. A veces practicamos tanto lo malo, hermanos, que ya se nos olvida que eso es malo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Estamos viviendo en la última fase del plan de redención previo a la segunda venida de Jesús. Las señales dentro y fuera de la iglesia nos dicen que la gracia está cerrándose.
Las señales de los tiempos, la naturaleza, la economía. Miren, la naturaleza, hermanos, hay una alerta sísmica a nivel mundial. Volcanes que jamás habían estallado están despertando, largando lava. Terremotos a diario, este día como en 3 países, y terremotos de 5 grados y más, y cercanos a 10 kilómetros de profundidad, dañinos. Todo se está cumpliendo, hermanos. Ya no queda mucho tiempo. ¿Qué debemos hacer? Job 22, 21. Después leemos el 22 y el 23. Leamos. Reconcíliate con Dios y tendrás paz, y te vendrá bien. Toma la ley de su boca, sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restablecido y alejarás de tu tienda la aflicción. Qué hermoso es saber, hermanos, que hemos vaciado nuestra carga de pecados en Jesús, que Él los ha emblanquecido con su sangre. Y ahora podemos respirar con mayor tranquilidad. Y pase lo que pase, venga lo que venga, sabemos que permanecemos en Dios. El 29 al 30, Job 22, 29 al 30. Cuando los arrogantes sean abatidos, tú dirás, ¡ay, quien levante! Porque Dios salva al humilde, libertará al inocente si está limpio de pecado. Nuestra única oportunidad es, ahorita que Jesús está haciendo el último trabajo de intercesión antes del cierre de la gracia, vaciar nuestros pecados, hermanos. Si estamos mundanalizados, si oímos música terrible, si nos vestimos no de acuerdo a la santidad que Dios espera, si nuestra alimentación es terrible, hermanos, volvamos a Dios. Pidamos fuerza al Señor. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Él quiere declararnos justos. Él quiere declararnos sin pecado. Nosotros no podemos, lo que nos corresponde es sentir dolor por el pecado, ir a Jesús, confesarlo, Él nos perdona y entonces, si estamos en ese ejercicio constantemente, cuando la gracia se cierre, el Señor escribirá ahí, Ana Corina Ramírez, sin pecado. Fui a tiempo a lavarme a la sangre preciosa de Jesús. Estamos siendo sellados en el santuario celestial. Ahí está nuestro abogado y nuestro amigo. Vayamos a Él, no tardemos. Que Dios bendiga a cada uno, hermanos. Oremos. Glorioso Dios de bondad, qué maravilloso es estudiar que desde antes de la fundación del mundo ya conocías a todos los que están oyendo este mensaje. Ya nos conocías por nombre, por apellido. No fuimos encubiertos a tu sabiduría, Señor. Nos has dado vida y nos has hecho vivir en un tiempo solemne. Permite que al estudiar las señales de los tiempos, permite que al estudiar los tiempos finales, sí podamos ver las señales que nos dicen que la gracia está a punto de cerrarse, que estamos viviendo los últimos
momentos de la historia de este mundo, que tú vienes pronto, que el pecado no va a quedar ni raíz ni rama, y lo que tú nos ofreces es limpiarnos de pecado para que nada nos pueda afectar en el tiempo del fin. ¡Qué Dios más maravilloso eres, mi Dios! ¿Cómo quisiera conocerte? Oh Dios del cielo, ayúdame a vencer. Ayúdanos a vencer nuestros pecados. Tú puedes, porque en ti hay poder para vencer. Ayúdanos a sentirnos gozosos de obedecerte. Quédate en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Quédate en nuestros hogares, en nuestros lugares donde nos reunimos para adorarte. Que se pueda sentir tu presencia en nosotros, en nuestros hogares. Por favor, ayúdanos, Señor. Queremos habitar contigo y que tú habites con nosotros. Queremos ver tu rostro, mi Señor. Danos ese privilegio grande. Te lo suplicamos en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.